Hola a todos. En el nuevo episodio de El Señor de los Cielos, Aurelio Casillas está cada vez más decidido a recuperar el control absoluto de todo lo que lo rodea y, lejos de conformarse con el poder que ya consiguió, ahora quiere llevar su imperio todavía más lejos. Mientras tanto, Diana, la felina y Rutila vuelven a reunirse en secreto para analizar la situación y hablar sobre el plan que tienen contra el general Cifuentes. Las tres saben que cualquier error podría poner en riesgo la operación, especialmente porque Aurelio está actuando de una manera cada vez más impredecible. Rutila es la primera en expresar su preocupación. Para ella, su padre ya no se comporta como antes, está desconfiando de demasiadas personas, cuestiona incluso a quienes siempre estuvieron de su lado y parece dispuesto a tomar decisiones extremas sin pensar en las consecuencias. Diana y la felina entienden perfectamente lo que Rutila está diciendo, pero hay algo que les preocupa todavía más: el estado de salud de la felina. Desde su encuentro con Pavlos, la felina no ha vuelto a sentirse completamente bien. Ella intenta convencer a las demás de que solamente está cansada y que no hay ningún motivo para preocuparse, pero Diana nota inmediatamente que su aspecto ha cambiado. Está demasiado pálida y parece tener menos fuerzas que antes. De repente, la felina sufre un mareo y pierde por unos segundos el equilibrio. Rutila tiene que sujetarla para evitar que termine en el suelo. En ese momento, las tres comienzan a sospechar que aquello podría ser algo mucho más serio. Lo que todavía no saben es que la sustancia que Pavlos hizo colocar en el pañuelo durante aquella reunión podría estar comenzando a provocar consecuencias cada vez más graves. La felina todavía desconoce que fue víctima de una trampa y que el presidente podría estar esperando precisamente este momento para comprobar si su plan funcionó. Por otro lado, David continúa trabajando para conseguir que Cifuentes y Pablo se sienten a negociar. El objetivo es presentar al presidente como un posible socio dentro del negocio de la minería y utilizar ese acercamiento para encontrar una manera de llegar hasta los 90 millones de dólares que están en juego. Sin embargo, Pablos no parece estar dispuesto a convertirse simplemente en una pieza dentro del plan de los demás. Después de saber que nadie descubrió lo ocurrido con la felina, uno de sus hombres se comunica con él para confirmar que todo salió según lo previsto. Pablos entiende entonces que puede continuar con su siguiente movimiento. Esto deja claro que la reunión con Cifuentes podría esconder una estrategia mucho más grande y peligrosa de lo que todos imaginaban. Mientras tanto, Aurelio también continúa preparando sus propias jugadas. Se encierra en su despacho y comienza a revisar documentos, cuentas y negocios, porque para él controlar el banco ya no es suficiente. Quiere recuperar la sensación de poder que alguna vez tuvo y volver a convertirse en un hombre prácticamente intocable. Su obsesión por ampliar su imperio aumenta cada día, pero en medio de todo esto, vuelve a recordar lo ocurrido con Lucy. Recuerda cómo ella se enfrentó a él y, sobre todo, cómo Leo intervino para impedir que Aurelio terminara con su vida. Ese recuerdo vuelve a despertar su enojo, porque Aurelio siente que dentro de su propia casa hay personas que ya no obedecen ciegamente sus órdenes. Pero el problema más grande podría estar ocurriendo lejos de su despacho. La felina continúa debilitándose y todavía nadie conoce la verdadera razón de lo que le está pasando. Si su estado empeora, todos los planes podrían cambiar de un momento a otro. Diana y Rutila podrían verse obligadas a buscar ayuda, mientras Aurelio tendría que descubrir quién estuvo detrás del ataque. Y si finalmente se confirma que Pavlos intentó acabar con la vida de la felina, la reacción de Aurelio podría ser brutal. Ahora todo queda conectado: la guerra contra Cifuentes, los 90 millones, el plan de Pavlos y el estado de la felina. Mientras cada uno mueve sus piezas intentando adelantarse a los demás, una sola revelación podría provocar que todo el equilibrio se rompa. Aurelio está preparando su próximo golpe. Cifuentes intenta mantenerse fuera de su alcance y Pavlos parece tener un objetivo propio. Pero nadie sabe todavía qué ocurrirá cuando la felina descubra quién fue realmente la persona que intentó eliminarla. Todos piensan que pueden ponerse en mi contra, murmuró Aurelio Casillas mientras permanecía completamente solo. Pero tarde o temprano van a descubrir quién tiene el verdadero control. Su manera de hablar y, sobre todo, sus constantes cambios de humor empezaban a preocupar seriamente a su familia. Leo y Rutila ya habían notado que Aurelio reaccionaba de una forma mucho más agresiva ante cualquier situación. Un comentario, una decisión que no le gustara o incluso una pequeña contradicción podían terminar provocando una fuerte discusión. Rutila era quien más temía que esa actitud terminara afectando directamente la relación entre ellos.
Ella conocía perfectamente a su padre y sabía que, si descubría que alguien estaba actuando a sus espaldas, no tendría ninguna consideración. Por eso, Rutila decidió reunirse en privado con Diana para hablar de lo que estaba ocurriendo. Tenemos que avanzar con el plan antes de que papá descubra lo que estamos haciendo, le dijo con preocupación. Diana, aunque también sabía que estaban corriendo un enorme riesgo, no estaba dispuesta a detenerse. Si nos echamos para atrás ahora, Cifuentes conservará los millones y perderemos nuestra única oportunidad, respondió. Rutila intentó explicarle que el verdadero problema era Aurelio, pero Diana fue todavía más directa. Tu padre ya sospecha de todo el mundo. Si seguimos esperando a que sea él quien tome la decisión, probablemente terminaremos perdiendo la ventaja que tenemos. Rutila guardó silencio durante unos segundos. Sabía que Diana tenía razón, pero también sabía perfectamente de lo que Aurelio era capaz cuando se sentía traicionado. Si descubría que ellas habían continuado con la operación después de haberles ordenado detenerse, la reacción de Casillas podía ser impredecible. Mientras ellas intentaban decidir cómo continuar, Mauricio ya estaba preparando su propia venganza. Después de recuperar su libertad, no perdió tiempo y comenzó a investigar el paradero del guardia que había declarado en su contra y que terminó enviándolo a prisión. David intentó detenerlo antes de que cometiera una locura. Mauricio, acabas de salir de la cárcel. Lo último que necesitas es volver a meterte en problemas, le advirtió. Pero Mauricio estaba decidido. Para él, aquel hombre había sido responsable de que perdiera meses de su vida y no estaba dispuesto a simplemente olvidarlo. Ese hombre me mandó a prisión y ahora cree que puede regresar tranquilamente con su familia como si nada hubiera ocurrido, respondió lleno de rabia. David volvió a insistirle que una venganza podía terminar perjudicando a personas inocentes, pero Mauricio ya había tomado una decisión. Esa misma noche comenzó a seguir el rastro del guardia. El hombre, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo, había regresado a su casa, pensando que finalmente podía recuperar la tranquilidad junto a su familia. Después de todo lo que había vivido, creía que el peligro había quedado atrás. Sin embargo, Mauricio lo observaba desde la distancia y esperaba el momento adecuado. Ahora me toca a mí, dijo antes de alejarse, dejando claro que aquello apenas comenzaba. Por otro lado, Amanda tampoco podía dejar de pensar en Isidro, después del encuentro que habían tenido. Lo que para algunos podía parecer simplemente un momento pasajero, para ella había despertado un interés mucho mayor. Diana se dio cuenta rápidamente de que Amanda comenzaba a involucrarse demasiado, y decidió advertirle. Ten cuidado con Isidro, no es precisamente un hombre fácil, le dijo. Amanda, lejos de preocuparse, simplemente sonrió y dejó claro que no estaba buscando algo sencillo, ni una relación sin complicaciones. Diana comprendió entonces que la situación podía volverse mucho más complicada de lo que imaginaba. Y lo más llamativo es que Isidro tampoco parecía indiferente ante Amanda. Aunque intentaba mantener cierta distancia, su actitud demostraba que también había quedado interesado en ella. Ahora, ambos podrían terminar acercándose todavía más, sin imaginar que esa relación puede traer nuevas consecuencias para Diana y para todos los que están alrededor de ellos. Mientras tanto, Aurelio continúa perdiendo poco a poco la paciencia. Cada nuevo secreto que descubre aumenta su desconfianza y hace que su círculo de confianza sea cada vez más pequeño. Rutila sabe que el tiempo se está agotando y que, si su padre descubre primero el verdadero plan que están preparando, no habrá manera de detener las consecuencias. Al mismo tiempo, Mauricio se acerca cada vez más al hombre que considera responsable de su desgracia, y entre secretos, venganzas y nuevas alianzas, todos parecen estar caminando hacia un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Mientras Amanda comenzaba a sentirse cada vez más atraída por Isidro, él intentaba mantener los pies sobre la tierra. Sabía que alrededor de los Casillas estaban ocurriendo demasiadas cosas y que cualquier acercamiento sentimental podía terminar convirtiéndose en un nuevo problema. Por eso, aunque no parecía indiferente ante Amanda, también entendía que involucrarse demasiado podía traer consecuencias inesperadas. Al mismo tiempo, Lucy seguía decidida a alejarse definitivamente de la casa de Aurelio. La herida que Casillas le había provocado en el cuello todavía era visible y cada vez que la veía frente al espejo recordaba lo cerca que estuvo de perder la vida. Leo intentó advertirle que no confiara demasiado en que todo había terminado. Aurelio está perdiendo el control. No puedes actuar como si nada hubiera pasado, le dijo preocupado. Lucy fue clara con su respuesta. No pensaba regresar,
pero tampoco estaba dispuesta a olvidar lo que Aurelio había hecho. Leo quiso saber qué pensaba hacer a partir de ese momento, pero Lucy simplemente lo miró con frialdad. Voy a hacer lo necesario para que Aurelio entienda que no puede jugar conmigo. Sus palabras dejaron claro que no estaba pensando solamente en escapar. Había una parte de ella que comenzaba a pensar en cómo enfrentarse a Casillas. Lo que Lucy todavía desconocía era que su salida no significaba que Aurelio hubiera decidido olvidarse de ella. Por el contrario, después de lo ocurrido, Casillas comenzaba a verla como un posible peligro para sus planes. Mientras tanto, la situación de la felina se volvía cada vez más preocupante. Al día siguiente, despertó completamente agotada y con mucha menos fuerza que antes. Apenas podía levantarse de la cama y su cuerpo parecía no responderle como de costumbre. JP volvió a insistir en que debía ir inmediatamente al médico. Esta vez no puedes decirme que estás bien. Te ves mucho peor que ayer, le aseguró. La felina intentó levantarse, porque todavía tenía asuntos pendientes, pero después de caminar unos pasos, tuvo que apoyarse contra una pared. JP la sostuvo antes de que cayera y le dejó claro que no iba a permitir que saliera en esas condiciones. Finalmente, la felina aceptó quedarse descansando, aunque en su interior empezaba a comprender que aquello no podía ser simplemente cansancio. Algo no estaba bien. Entonces volvió a pensar en la reunión que había tenido con Pablos en México. Recordó el momento en que uno de los hombres del presidente se acercó demasiado y, de inmediato, recordó el pañuelo que había estado utilizando durante aquel encuentro. Ese pañuelo, murmuró la felina. JP la miró confundido y quiso saber qué tenía que ver el pañuelo con lo que estaba sintiendo. Ella intentó quitarle importancia y le pidió que lo dejara, pero su expresión había cambiado completamente. Una sospecha acababa de aparecer en su mente, y si era correcta, significaría que su estado de salud no era producto de una simple enfermedad. Mientras tanto, Pablo recibió una llamada de uno de sus hombres informándole que la felina estaba cada vez más débil. El presidente permaneció en silencio durante unos segundos antes de hacer una pregunta muy concreta. ¿Está empeorando? Cuando recibió una respuesta afirmativa, simplemente terminó la llamada. Su reacción fue demasiado fría y dejó una pregunta todavía más grande. ¿Cuánto sabía realmente Pablo sobre lo que estaba ocurriendo? Por otro lado, David finalmente consiguió confirmar la reunión entre el general Cifuentes y el presidente Pablos. La fecha ya estaba definida y el encuentro se realizaría en un lugar privado, con todas las medidas de seguridad necesarias. Cuando David comunicó la noticia a Diana, Rutila y la felina, todas comprendieron que el momento que estaban esperando finalmente estaba cerca. Si todo salía según lo previsto, aquella reunión podía convertirse en la oportunidad perfecta para acercarse al dinero de Cifuentes. Pero había un detalle que ninguna de ellas conocía. Aurelio Casillas ya había comenzado a investigar por su cuenta. Después de notar ciertos comportamientos extraños dentro de su propia familia, empezó a sospechar que estaban ocultándole información. Por eso comenzó a revisar llamadas, movimientos, encuentros y cualquier detalle que pudiera llevarlo hasta la verdad. Al principio no encontró nada demasiado evidente, pero poco a poco comenzó a unir pequeñas piezas que parecían no tener relación entre sí. Una llamada sospechosa, una reunión que no le habían mencionado y ciertos movimientos alrededor del negocio comenzaron a llamar poderosamente su atención. Aurelio entendió que alguien estaba moviendo piezas a sus espaldas y estaba decidido a descubrir quién era. Lo más peligroso es que, cuanto más investigaba, más cerca parecía estar de descubrir el verdadero plan. Y si Aurelio consigue averiguar que Diana, Rutila y la felina continúan avanzando con una operación que él no controla, la reacción de Casillas podría ser completamente impredecible. El nombre de Pablo comenzó a aparecer vinculado con varias personas que estaban muy cerca de Aurelio Casillas. Al revisar esa información, Aurelio entendió que detrás de todo aquello tenía que existir algún tipo de movimiento que todavía desconocía. Así que esto es lo que están preparando, pensó mientras su expresión cambiaba por completo. Por primera vez, empezó a sospechar seriamente que Diana, Rutila y la felina podían estar organizando algo a sus espaldas. Sin embargo, Aurelio decidió no enfrentarlas de inmediato. Sabía que si las confrontaba demasiado pronto, podían darse cuenta de que ya había descubierto parte de sus movimientos y cambiar el plan. Por eso prefirió mantener la calma, observarlas desde lejos y esperar a que cometieran algún error. Quiero saber hasta dónde son capaces de llegar, ordenó a sus hombres, dejando claro que nadie debía intervenir todavía. A partir de ese momento,
comenzaron a vigilar discretamente las reuniones, llamadas y movimientos relacionados con las tres mujeres. Aurelio quería conocer toda la verdad antes de tomar una decisión, porque algo le decía que el nombre de Pablo no había aparecido allí por casualidad. Cada nueva información hacía que sus sospechas fueran creciendo. Mientras tanto, Rutila seguía preocupada por el comportamiento de su padre. Sentía que Aurelio estaba cada vez más desconfiado y que tarde o temprano terminaría descubriendo lo que estaban preparando. Rutila conocía perfectamente a su padre y sabía que, si llegaba a confirmar que habían actuado a sus espaldas, nadie podría predecir cuál sería su reacción. Diana, en cambio, no estaba dispuesta a detenerse. Para ella, retroceder en ese momento significaba perder una oportunidad que quizá no volverían a tener. Solo tenemos una oportunidad, le recordó a Rutila. Si conseguimos que Cifuentes entregue los 90 millones, todo este riesgo habrá valido la pena. Pero mientras ellas intentaban avanzar con su estrategia, Aurelio Casillas ya estaba moviendo sus propias piezas. Lo más peligroso era que todavía no sabían hasta dónde había llegado su investigación, y cuanto más cerca estuviera Aurelio de descubrir la verdad, más difícil sería mantener el plan en secreto. Sí, amigos, nuestro video ha llegado a su fin. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.